y lo manifiestan con los cambios y los hábitos de comida y malnutrición. Recuérdate, cuando tú y yo estábamos en la escuela, la malnutrición que conocíamos era porque los niños eran flaquitos y delgaditos y tenían huesitos. Y eso nosotros y tenían la barriga grande. Ahora la malnutrición que vemos es lo contrario. La obesidad está llevando a la malnutrición. Exacto. Que es algo completamente reversible, opuesto a lo que usábamos y nos enseñaron en la escuela. ¿Okay? Como estudiantes de medicina y como lo que fuera. Eso no se veía. Sí, exacto, exacto. El porcentaje de obesidad que ha subido en tu país, no te sientas mal, ha sido lo mismo en la República Dominicana, ha sido lo mismo en Haití, ha sido lo mismo en Sudamérica, ha sido lo mismo aquí en Estados Unidos, y aquí en Estados Unidos fue que comenzó. Cuando yo iba a Europa no veía personas obesas. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos por la primera vez, yo me asusté por la cantidad de gente que eran obesas. Sin embargo, ya tú puedes viajar a París y tú ves la misma cosa. Sí, es bien interesante eso que comenta, doctor, de la globalización, porque aquí en México tenemos estrategias mercadológicas que nos dicen, llévate unas palomitas de este tamaño. Por 10 pesos más, llévate las palomitas de este tamaño. Exacto. Entonces, ¿qué dice la gente? Ay, pues me conviene, me las voy a comprar, ¿no? Por 10 pesitos. Pues obviamente lo que hacen es que nos volvamos consumidores. Exacto. Obviamente la globalización nos ha llevado a que también todo sea como más sencillo para nosotras, como por ejemplo las mamás, ¿no? Las que trabajamos, pues ya hay unas, la sopa Maruchan o la sopa ramen. Está así hecha en el supermercado y la llevas a la casa. Y en lugar de cocinarla en la casa, la llevas del supermercado. Entonces, la que venden en el supermercado le ponen más sal y más azúcar y más cosas que no te necesitaban para darle el sabor, para engañar a la gente. Exacto. Entonces, mira un asunto. El costo de la falta de salud. Los políticos y los gobiernos tienen que entender que salud no es solamente la salud física de no tener una enfermedad determinada, pero que encaja toda la vida entera de la persona. Tiene un costo económico, tiene un costo político, tiene un costo social, tiene un costo cultural. Exacto. Tiene un costo social que impacta a todo el mundo. Y al mundo. La falta de productividad, porque una persona tenga que ir al médico para tratarse la hipertensión o la diabetes, impacta a la sociedad entera. Porque la falta de productividad dice que el Producto Nacional Bruto va a disminuir y que va a haber menos dinero disponible. Entonces, eso de un lado. Y del otro lado, el costo de cuidar a las personas enfermas que no tengan seguridad social también sigue subiendo. Exacto. O sea, ahí es donde estamos. Doctor Williams, vamos a permitir las preguntas porque nos queda poco tiempo de la presentación, permitir las preguntas del público que están conectados, los que quieran abrir su micrófono pueden abrirlo y hacer preguntas o levantar la mano. Agradecerle a todos ustedes, sobre todo al doctor Carlos Ramírez en Massachusetts, a Dolly que entró temprano, madrugó, le agradecemos mucho, en La Vega, República Dominicana. No sé si... Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante, doctor Ramírez, en Massachusetts. Sí, primero, buenas noches y gracias a la colega, a la doctora Fabiola Cortés. Me gustó mucho su charla, pero sin embargo, creo que William tocó prácticamente parte de la política de esta enfermedad, de la fisiopatología, pero no se habló. Ya sabemos que estamos en el medio de una pandemia y cómo los pacientes obesos que son hospitalizados por COVID, pues como ya todo el mundo sabe cuál es la fisiopatología de la obesidad con el COVID. Claro. Pero yo no voy a abundar ahí. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora Cortés y es con respecto a que ella no mencionó procedimiento quirúrgico como es el gastric bypass, por ejemplo. No se habló de esto. Y la otra pregunta es, aunque es una disciplina religiosa, el ayuno, sabemos que las personas que ayunan, por ejemplo, tienden a tener mejor funcionamiento metabólico que las personas que no ayunan. Aunque esto sea prácticamente una disciplina religiosa, sabemos ya las repercusiones desde el punto de vista endocrino metabólico. Gracias.
Ok, sí, doctor. Bueno, no comenté de la cirugía bariátrica porque no era como dentro de los puntos que me pidieron que yo hablara, pero sin duda es uno de los tratamientos dentro de la obesidad. El principal, bueno, aquí en México tenemos la norma mexicana para sobrepeso y obesidad y nos dice que prioritariamente el cambio de estilo de vida, alimentación, ejercicio. Después de eso tenemos el uso de medicamentos y suplementos si el paciente lo requiere. No dice el uso de suplementos, la verdad es que yo siempre lo agrego porque sin duda yo creo que los suplementos son súper importantes dentro del tratamiento del paciente con obesidad. Y después de eso, en último lugar tenemos el tratamiento quirúrgico. Y bueno, tenemos muchas estrategias quirúrgicas, bypass, toga, derivación. Va a depender mucho del paciente. El paciente aquí se tiene que someter a un protocolo y el protocolo también tiene que ver con el tratamiento psicológico. Es decir, primero el paciente, si el paciente logra hacer esto y perder peso, después se le pasa a psicología para ver cómo está psicológicamente, porque parece de chiste, pero muchos pacientes no están preparados para la pérdida de peso. Y después a eso se hacen todos los estudios que se deben de hacer para ver si el paciente es candidato a cirugía y qué tipo de cirugía. Pero sí, también aquí se utiliza mucho la cirugía para la pérdida de peso o cirugía metabólica, como ya muchos también la conocen. Sí, claro. ¿Y la otra cuál fue, doctor? Me comentó otra pregunta. Bueno, no era una pregunta, aunque sí puede ser, es con respecto a la importancia del ayuno. Ya. Sí, ¿qué mención le merece, por favor? Bueno, ¿qué pienso yo del ayuno? Porque también aquí hay mucho. De hecho, está en boga el ayuno intermitente. Sin embargo, hay muchos estudios que nos hablan de que el ayuno nos va a ayudar a hacer reserva de energía. Esa energía se va a transformar en grasa. Por lo tanto, no nos va a permitir la pérdida de peso. Yo de manera personal nunca recomiendo el ayuno. Les recomiendo a los pacientes comer cada 3, máximo cada 4 horas. No hay evidencia científica como tal, por el ejemplo, en el ayuno intermitente, que son ayunos muy largos para la pérdida de peso. Se puede llegar a utilizar en dietas hipocalóricas, sin embargo, yo no lo recomiendo. He tenido mejor respuesta en dietas hipocalóricas con ayunos adecuados, que son no más de 4 horas. ¿Sí, doctor? ¿Respondí su duda, su cuestionamiento? Sí, gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, doctora Fabiola? Fabiola, quiero aprovechar para hacer una pregunta sobre su experiencia, que nos habla un poquito del Instituto Mexicano de Nutrición, que tengo entendido que usted es directora, trabajan con sobrepeso, obesidad. ¿Cuál es la experiencia que tienen en el manejo de fármacos con el paciente mexicano usando medicamentos en la obesidad? Ok, bueno, como dice el doctor, estoy actualmente como directora en el Instituto Mexicano de Nutrición, Alimentación y Obesidad, que la misión es formar, actualizar a médicos, nutriólogos y psicólogos en temas de nutrición y obesidad. Mi especialidad es obesidad y enfermedades metabólicas y soy amante de tratar al paciente obeso porque creo que tenemos mucha oportunidad con esos pacientes y como lo acabo de decir, podemos disminuir muchísimo las comorbilidades asociadas. En México, ¿qué sucede con la farmacología? Si bien tenemos medicamentos como fentermina, Redotex, Lovensorex, muchos médicos no las recetan. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento del medicamento. Lo mismo pasa con los suplementos. De ahí la importancia de formar a los médicos en el uso de los fármacos antiobesidad. Sí se llegan a utilizar, pero son muy pocos los médicos que utilizan los fármacos antiobesidad. Más bien se utilizan dietas para la pérdida de peso. Es decir, dietas hipocalóricas, dietas cetogénicas. Yo en particular utilizo mucho la dieta proteinada, que tiene muy buen resultado metabólico, muy buen resultado en la pérdida de peso y muy buen resultado del mantenimiento de peso a largo plazo. Porque lo que yo siempre les digo, o sea, nuestra meta real no es la pérdida de peso. La meta real es el mantenimiento de la pérdida de peso.
Y porque aquí lo interesante es reeducar al paciente alimentariamente. De hecho, nuestro eslogan dentro del instituto es educar para cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros educamos al paciente, Claro. el resultado va a ser mejor. Excelente. Y si actualizamos a los médicos para tratar adecuadamente al paciente con obesidad, se potencializa el resultado. Déjame, restituyo. Quiero hacer un comentario y quiero saber su opinión, doctora, con relación a los pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos. ¿Qué porcentaje de ellos vuelven a ganar el peso? En mi experiencia, aquí yo veo casi 50% de la gente vuelve y gana el peso en 2 años. Exacto. Y aquí, dígame, doctor. Y el costo de la cirugía y las comorbilidades de la cirugía, las complicaciones quirúrgicas, no son banales. Y la persona, como usted dice, se somete a todo ese protocolo y al final de 2 o 3 años vuelven y ganan el peso en un porcentaje significativo. Así es. Sí, aquí son muy pocas las instituciones públicas que los hacen. Se hacen no sé, digamos 5 hospitales, ¿no? De todos los que tenemos. Obviamente aquí no hay costo para el paciente, el costo es para la institución pública, pero en privado son muy costosas. La reganancia de peso también va en un 50-60% porque vamos a lo mismo. Si nosotros vamos a un lugar privado para someternos a cirugía para la pérdida de peso, no tiene que pasar por el protocolo. No pasan por un protocolo adecuado y volvemos, no hay educación para el paciente, o sea, al paciente no se le enseña, no se le reeduca de cómo va a comer después de que ya tiene su cirugía. Si bien tenemos dietas pre y posquirúrgicas para la pérdida de peso, después de que el paciente ya logró el mantenimiento de peso a los 5 meses, después de eso se abandona el paciente y no hay un seguimiento a largo plazo. Y ahí es donde volvemos a fallar con la estrategia a largo plazo. Por eso les digo, nuestra meta real no es la pérdida de peso. Eso cualquiera lo puede hacer dando anfetaminas, dando medicamentos escondidos, dando hierbas mágicas. Cualquiera lo puede hacer. Claro. Pero no estamos educando al paciente para que mantenga esa pérdida de peso. Y ahí es donde estamos fallando en la estrategia. Es educar, es reeducar, es enseñarle, es reforzar al paciente, es enseñarle a comer con conciencia, o sea, que no sufra la alimentación, de verdad. Es un tema que me apasiona tanto porque no se trata de que come solamente verduras como caballo, como dicen por ahí. No, come de todo. Conejo. Come de todo, pero aprende a comerlo. No es lo mismo que te comas una quesadilla frita que te comas una quesadilla asada. No es lo mismo que te comas tus tacos con 1 litro de refresco a que te lo tomes con medio litro de refresco y después con un vasito de refresco, ¿no? Y son pequeños cambios que nos van a dar grandes resultados, pero si como profesionales de salud no tenemos ni esas bases, ¿yo cómo se lo voy a transmitir a mi paciente? Come, pero come bien. Disfrútalo. Son placeres de la vida. Perdón, doctor, restituyo. Son placeres de la vida. Está en un rol. La doctora está de película. Sandra, ¿quería hacer una pregunta? Sandra Torres. Doctora, usted tiene cara de querer hacer una pregunta. Doctora Sandra Torres. No, ya yo le hice la pregunta, ¿no? Está bien. Carlos, adelante, doctora Ramírez. Sí, doctora Cortés, nuevamente, Carlos, desde Massachusetts. Dígame, doctor. La próxima pregunta es, los pacientes que tienen hipotiroidismo, no hipertiroidismo, sino hipotiroidismo, estos pacientes muchas veces son manejados como que tienen aumento de peso, cuando en realidad lo que tienen es disfuncionamiento de la glándula tiroidea. Es correcto. ¿Cómo aborda usted estos pacientes, por favor? Bueno, después de que ya hablamos de llevar una dieta adecuada, de comer saludable, etcétera, sí, recordemos que la tiroides maneja 2 glándulas principales, hormonas, perdón, T3 y T4. En México, el tratamiento sustitutivo es únicamente con T3, pero se olvidan de dar T4. Tenemos un medicamento que se llama Novotiral.
levotiroxina, perdón. Sí, lo mismo. Entonces, necesitamos dar el medicamento que esté sustituyendo las dos hormonas. ¿Para qué? Para que la tiroides empiece a trabajar adecuadamente. No sustituir únicamente con T3 o T4. No, tenemos que sustituir las dos y se ha visto mejor resultado en la pérdida de peso o en el control de peso en pacientes hipotiroideos. Y por supuesto que sí se logra, no una pérdida de peso tal cual como una persona que no tiene problemas de tiroides, pero sí se logra pérdida de peso. Gracias. Muy bien. Si alguien más tiene alguna pregunta o algo. Doctora Fabiola, quiero invitarle a decirle a usted que a partir de este momento usted forma parte de nuestra familia de estas conferencias que la ofrecemos cada miércoles. Muchas gracias, doctor. Esta conferencia se hace semanal y se ha hecho por 8 meses consecutivos sin fallar. Es un esfuerzo que ha hecho el doctor Williams, que es fundador de nuestra asociación, gran colaborador, de la cual nos sentimos muy orgullosos, pero la próxima semana van a estar suspendidas por la fiesta. Le queremos decir a todos ustedes, los que están conectados, que muchos es un público que ya siempre es fijo. Usted está invitado también a participar siempre, pero volvemos el sábado 2 con una conferencia que vamos a tener como un panel de revisión de lo que pasó en el 2020. Si usted tiene tiempo, está invitada el sábado 2. Ahí vamos a tener presentación artística. Dile la hora. A las 5 de la tarde de Nueva York. El doctor Carlos Ramírez aceptó ser el expositor de un homenaje póstumo que vamos a hacer a los médicos fallecidos. Fabiola, no sé si usted sabía que tenemos muchos médicos dominicanos, latinos que murieron por el COVID en Nueva York, en New Jersey. También en México es lo mismo. Pues el doctor Ramírez en un panel y en una participación de 5 minutos va a hacer una revisión rápida de cuántos profesionales de la salud en el mundo murieron, sobre todo con énfasis en los latinos. Ok, sí, doctor. Es interesante. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. Hemos visto al presidente de México está haciendo historia porque es el único presidente en el mundo que hace una rueda de prensa a diario y dura hasta 2 horas hablando y lo mal que lo dedica a la salud. Y muy interesante, y yo sé que vamos a se está haciendo un esfuerzo para que también en México se maneje mejor el COVID, ¿verdad? Se pueda prevenir lo que viene. Sí, doctor, pues sí, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Me hace muy feliz lo que me acaba de decir, que me invitan, y pues yo aquí voy a estar todas las veces que me pueda conectar. Te adoptamos. Gracias. Y lo último que queremos ofrecerle a nombre del doctor Williams, de nosotros, de este panel, y es que tan pronto pase la pandemia y mejore todo esto, vamos a estar visitándote allá en México, conociendo la ciudad histórica de México y participando en tu hospital, y vamos a hacer un evento grande ahí sobre obesidad y movilidad. Eso de que mejore y ya se pueda viajar sin problema. Cuando yo me ponga mi vacuna, Fabiola. Perfecto, sí, me encantaría. ¿Algo más, doctor Williams? No, muchas gracias, Fabiola, y abrazotes. Y nosotros somos hermanos y hemos sido siempre colaboradores. Ustedes contribuyen con la educación médica dominicana y viceversa. Y ahora desde aquí estamos tratando de que podamos contribuir al bienestar de la clase hispana en los Estados Unidos y en el mundo con la educación tan efectiva que tú nos ayudaste a producir esta noche. Gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Los abrazo a la distancia. Deseo que todos estén con salud, toda su familia. Y pues seguimos en contacto. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. A los participantes y gracias, doctor Williams. Gracias a todo el mundo por venir. Gracias. Gracias, doctor. Muy interesante.